Saludos amigos, 12 de marzo de 2025. Hay algunas cosas que comentar ya a la altura de, bueno, todo lo relativo a esa aceptación de alto el fuego de 30 días por parte ucraniana. Incluso han dicho, última hora, que ya tienen preparado un equipo de negociación. Es decir, todo está, digamos, perfecto para que los rusos tomen esa bola en su tejado. Se ha repetido la misma frase en el propio Marco Rubio, que fue el primero, que nosotros sepamos que la dijo. La pelota está en el tejado de Moscú. Después lo dijo, si mal no recordamos, la propia von der Leyen. La pelota está en el tejado de Moscú. Macron, la pelota está en el tejado de Moscú. Starmer, la pelota está en el tejado de Moscú, etcétera, etcétera, etcétera. La misma frase. Es increíble, ¿no? Como a veces las cosas son tan obvias, tan claras, tan descaradas, que ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando aquí y de qué va todo esto. Bueno, una anotación también muy importante en torno a toda esta cuestión. Hemos visto al señor Larry Johnson, aquí le hemos citado muchas veces, también al señor Napolitano y a otro individuo que no conocemos, pero que suponemos que será del ámbito de los calificados como prorrusos. Tres personas enfrente del señor Lavrov, hablando con el señor Lavrov. Teniendo en cuenta la tensión, teniendo en cuenta la agenda como mínimo apretada del señor Lavrov y teniendo en cuenta también el momento y las cosas que el propio Lavrov dice en esa entrevista con estos tres analistas, aquí hay algo que ocurre lo mismo que con esta repetición de la frase de la pelota está en el tejado, y es que realmente los rusos quieren hablar con alguien. Esto es lo único que se puede sacar como conclusión. Quieren hablar con alguien razonable, sobre una base razonable. Esto es lo que más debería llamar la atención de todo. Por supuesto, según lo que dijo Lavrov, que tampoco es que sea nada nuevo, es decir, el señor Lavrov siempre repite las mismas cuestiones dentro de esa línea estratégica de Rusia en torno a la cuestión de la seguridad euroasiática, tal y como ellos lo denominan. Es una línea que viene muy claramente trazada desde antes de la operación militar especial, no después, sino antes. Fíjense cómo, de hecho, Lavrov mismo, en esa reunión, ya utilizaba, de hecho, las propias declaraciones de los estadounidenses para, siguiendo su línea discursiva, acabar llegando a la conclusión de que no es posible aceptar las condiciones que se están hablando para ese acuerdo de alto el fuego de 30 días, proceso de paz, armisticio. Bueno, se están usando todo tipo de palabrejas para tratar de, bueno, evitar la única denominación que vendría al caso en todo esto, que es engaño. Engaño. Es decir, se trata de buscar un engaño para una Rusia que avanza a toda velocidad en Kursk. Se había especulado con que quizá en unas semanas podría terminar la incursión ucraniana en territorio ruso, pero tal y como están las cosas parece que vayan a ser horas, ya ni siquiera días. Es decir, esto es un completo y absoluto descalabro, un desastre militar de primer orden y de hecho que marca un antes y un después claro dentro de este conflicto. Digamos que ya no cabe eso de matizaciones o interpretaciones acerca de lo que ocurre en el campo de batalla. Recuerden, siempre se especulaba con que los rusos en realidad no tenían capacidad militar suficiente porque avanzaban muy lento. También se especulaba con que los ucranianos no habían tenido ningún tipo de descalabro, sino que habían perdido posiciones que no tenían importancia estratégica ninguna en absoluto, y todo era muy lento. Bueno, se habló muchísimo de la importancia de esa incursión en Kursk por parte del ejército ucraniano, se habló incluso de manera explícita de que eso sería importante en una eventual negociación, y están perdiendo el territorio a toda velocidad. Esperemos que ahora no venga nadie a decir que eso es demasiado lento. Susa, de hecho, ya ha caído, falta la confirmación, digamos, oficial del Ministerio Ruso de Defensa, pero bueno, las imágenes cantan por sí solas. Han caído también muchas otras pequeñas localidades, con lo cual es de suponer que, bueno, que esto termine muy, muy pronto. Entonces, el contexto es el mismo que llevamos analizando en este canal desde siempre. Está todo bien, bien claro, ¿no? Es decir, lo que tenemos aquí es toda una operación de engaño que empezó ya
antes de que el propio Donald Trump resultara elegido. Tenemos una información pendiente de revisar que ustedes nos han enviado acerca de el señor Donald Trump y sus vinculaciones con los elementos contratradicionales dentro de todo este gran planteamiento. Así que esperemos poder dedicar un vídeo a ello cuanto antes. Pero hoy vamos a centrarnos en esta gran noticia, ¿no? Es este alto el fuego de 30 días, supuesto, y esa presión. Ojo, porque el señor Lavrov, precisamente en esa reunión tan significativa, insistimos, es muy importante entender que no tiene sentido que el señor Lavrov no solo se reuniese con estas personas, sino que de hecho se difundiese. Y de hecho ha salido en TASS, los occidentales preparaban algo y que después de ese algo, pues la confrontación continuaría. Esta es un poco la idea general, ¿no? Entonces, si a eso le unimos esto de los 30 días y eso de la pelota en el tejado de Moscú, bueno, pues parece todo clarísimo, ¿no? Parece todo clarísimo de que estamos ahora mismo a la espera de ese algo que después vaya a canalizar todo ese discurso, toda esa línea discursiva según la cual pues Moscú no quiere la paz y todo esto, ¿no? De hecho, ya ha habido como primeros acercamientos a la cuestión. El hecho de hablar de la pelota en el tejado de Moscú pues ya deja muy a las claras, ¿no? Es una presión clara y nítida para que los rusos traguen. Es una auténtica, la verdad, amenaza. Pero amenaza de buen rollo, porque es por la paz. A ver si van ustedes a pensar. Es una amenaza, pero para bien, ¿no? A veces las amenazas pues son bonitas porque son para bien, ¿verdad? Es la línea discursiva clásica a todos los niveles en la vida, ¿no? Todos hemos vivido algunas veces este tipo de situaciones. Obviamente las cosas se replican en los diferentes niveles y ahora estamos en la réplica a nivel geopolítico en un momento de tensión desconocida, porque habría que retrotraerse a la Segunda Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial no había armas nucleares, o sea que estamos realmente en un momento de tensión inaudito, jamás visto, y a Occidente no se le ocurre nada mejor que plantear una amenaza. Bueno, hemos visto también bailes con la guerra arancelaria del señor Trump. Y hay novedades también de la guerra de mapas. En la guerra arancelaria, el señor Trump primero dijo que se impondría un 50% a las importaciones de acero canadiense, pero entonces ya se echó atrás porque resulta que los canadienses a su vez se echaron atrás en imponer un 25% de aranceles en la cuestión energética, las importaciones de electricidad. Esto es lo que se dijo. Todo esto de la guerra arancelaria está también ahora mismo siendo noticia con la cuestión europea. Es curioso, los europeos en este momento, la burocracia de la Unión Europea no ha utilizado porcentajes, sino cantidad, una cantidad, 26.000 millones de euros. Eso es lo que va a afectar toda esta cuestión arancelaria. La verdad, todo esto parece una tomadura de pelo, lo miremos como lo miremos, ¿no? Todo esto es bastante absurdo. Es como que esa guerra civil exportada, sí, está siendo exportada, pero de hecho está levantando mucha preocupación ese tuit de la señora von der Leyen. Ya lo dijimos hace 2 días, pero la gente sigue comentándolo en Telegram, en YouTube. Eso es un tuit oficial de la señora von der Leyen, la que dice explícitamente que, bueno, que hay que echar mano de los ahorros de los europeos para hacer las inversiones. Es así, tan claro y tan explícito como eso. Entonces, ojo, porque cuando decimos exportación de la guerra civil estadounidense a Occidente, a lo mejor no es lo que usted se piensa. A lo mejor la guerra es contra usted. O contra ciertos aspectos de la sociedad occidental, ¿verdad? Bueno, de hecho ya vivimos eso con toda la oleada woke, ¿no? ¿No fue aquello una suerte de guerra civil después de todo? ¿No fue enfrentar a unos contra otros? ¿Buscar la confrontación? Son cosas que dan que pensar. Insistimos, esto no es cosa nuestra, es el Twitter, el X, vaya, el X oficial de la señora von der Leyen, donde se puede leer esa noticia. Suponemos que si la cosa va a mucho, pues acabarán desmintiéndolo o matizándolo o algo así, pero de momento esto es lo que hay, es la información que tenemos. Entonces esto es el contexto, ¿no? Un contexto de crispación, de buscar como que la tensión estalle por algún punto. ¿Por qué? Porque se necesita una escapatoria
a una guerra numérica, una guerra de contabilidad estadística dentro de un ambiente de estadística creativa. Contabilidad creativa, estadística creativa. Esos son los puntos clave. Estados Unidos tiene una deuda insostenible del todo, absoluta y totalmente insostenible. Europa también. Entonces, ahora es un momento en el que la reconfiguración pide también un reseteo a ese nivel. Así que ojo con eso. Y en la guerra de mapas, bueno, pues hemos tenido elecciones en Groenlandia y han ganado los independentistas moderados, que son así catalogados, ¿no? Entonces es obvio que hay una relación en todo esto. Entonces, guerra arancelaria, guerra de mapas, todo entra dentro del mismo contexto. Todo absolutamente entra dentro del mismo contexto. Y en ese sentido, también, ojo, porque los hutíes, el Ansarallah de Yemen, han cumplido con el ultimátum. El ultimátum ha vencido esos 4 días que habían estipulado y ahora mismo ya han anunciado que ya está vigente la prohibición del paso de buques israelíes por el Mar Rojo. Así que es obvio que aquí las cosas se están moviendo. Por si todo esto no fuera suficiente, se habla ahora de una reunión entre Irán, China y Rusia acerca de la cuestión nuclear iraní. A ver, esto no puede ser más significativo. Siempre los asuntos de la gestión de las capacidades nucleares iraníes era una cosa de Occidente. ¿Recuerdan aquello del 5+1? Eran los países europeos y Estados Unidos los que negociaban con Irán para que, bueno, el programa nuclear iraní pues fuese pacífico y no desarrollase armas nucleares. Bueno, pues ahora parece que la cosa ya ha cambiado. Y los iraníes con quien hablan es con China y con Rusia. Entonces, estamos en un punto de confrontación, pero también estamos en un punto de definición de bloques. En Occidente están jugando a la guerra civil, pero en realidad incluso repiten las mismas frases, ¿no? La pelota está en el tejado. Es decir, digamos que lo que podría unir a esas diferentes partes, esos diferentes bandos de la guerra civil occidental, sería un enemigo común, ¿verdad? Un enemigo además bien definido, un bloque bien definido. Rusia, China e Irán lo son. Declaraciones, claro que sí, y explícitas. Hay declaraciones explícitas, tanto por parte de Peskov como del propio Lavrov, de que las esperanzas occidentales, ha habido mucha información, las esperanzas occidentales de que haya una separación entre Rusia y China son totalmente ilusorias, es decir, no hay tal cosa. Así que no hay muchas esperanzas en realidad de que el bloque oriental se fragmente, sino más bien todo lo contrario. Caminamos hacia ese algo que, ya dijo el propio Lavrov, caminamos hacia ese algo que haga estallarlo todo, ¿no? Ese hecho que después quedará en la historia, ¿no? Como el asesinato del archiduque austrohúngaro o cosas así por el estilo. Que si Pearl Harbor, que si esto, que si lo otro. Un evento, un gran evento que, digamos que dispare todo lo que ya está preparado y más que preparado desde hace ya bastante tiempo, pero que digamos que se le están dando los últimos toques, los últimos flecos a todo para que quede todo, pues eso, bien definido. Incluso, fíjense, es llamativo también las declaraciones de Lavrov, como dice que la Unión Europea carece de soberanía, es decir, carece de independencia, y que ya no es una potencia económica. Esto es todo muy llamativo. También habla de que la Unión Europea pasaría a ser Unión Euroatlántica. Esto es sorprendente y rompe, hace saltar por los aires todos estos análisis que hemos tenido desde la elección de Donald Trump, según la cual, pues bueno, Estados Unidos ya era otra cosa y, bueno, iba a haber una paz que iba a durar toda la eternidad, ¿no?, entre Estados Unidos y Rusia. El señor Lavrov ha sido claro, ha dicho que no hay forma en la que pueda haber una coincidencia en los intereses de Estados Unidos y de Rusia, ni siquiera un 50%, dice él. En fin, las declaraciones son explícitas y claras. El contexto también. Lo que se pretende con las reuniones en Arabia Saudí es también muy claro, si lo pensamos. Así que tenemos a una Ucrania que se está descalabrando a nivel militar y esto necesita algo, un algo. Una opción era ese alto el fuego de los 30 días, pero en realidad en Occidente sabían perfectamente que los rusos no iban a aceptar eso. ¿Por qué lo han hecho entonces? Esa es la auténtica pregunta. ¿Por qué lo han hecho? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver si se produce ese algo del que habla Lavrov, cómo se produce y si, esperemos que no, ojalá que no. Esto lleva ya de manera explícita a la oficialización de la guerra mundial. Porque ahora, de momento, es como un rumor, ¿verdad?
La gente está como diciendo, no, no, pues a lo mejor no. Porque claro, no se dice de manera explícita, no se dice de manera pública. Pero hombre, pistas hay, ¿no? La militarización de la Unión Europea, pues oye, es una pistilla, ¿no? Una pistilla. En fin, todo está muy claro. Ojalá que no sea así, ojalá que salga pues, alguna cosa maravillosa y estupenda que evite la gran confrontación, allá a nivel oficial, pero por desgracia nada hace pensar eso, sino todo lo contrario. El hecho de que Lavrov se haya reunido con estas personas hace llamada a una cuestión, y con esto terminamos, una cuestión que hemos también llamado la atención aquí en este canal. Los rusos quieren hablar con alguien, y ese alguien podemos ser nosotros, y cuando decimos nosotros nos referimos a las personas que están dispuestas a hacer el esfuerzo intelectual y que están dispuestas a reconocer el fracaso del proyecto moderno, ese proyecto occidental moderno, y que están también dispuestos a apostar, a comprometerse en una auténtica civilización. Porque los rusos están deseando hablar con ese tipo de gente, como demuestra la reunión del señor Lavrov. Están deseando esto. Entonces no se trata de rendirse ante los rusos, como algunos propagandistas quieren hacer entender. Es obvio que el señor Lavrov no pretendía la rendición del señor Larry Johnson, ni viceversa. Lo único que están haciendo es hablar sobre otro enfoque, sobre otro planteamiento, un planteamiento alternativo a ese que nos dijeron que iba a ser de paz, pero que ahora resulta que es de guerra. Es que ese es el problema, esa es la auténtica cuestión. Esto no es una cuestión de apetencias, de gustos. No se trata de si nos gustan los rusos o no nos gustan nada. La cuestión es si vamos a ir a la guerra con ellos o no. Esa sí es la cuestión. Esa es la auténtica cuestión. Obviamente, como ellos mismos dicen, no se puede no negociar de manera civilizada con potencias nucleares. Y eso es lo que estamos haciendo en la Europa actual, esta Europa belicista. No es serio ni responsable decir que la pelota está en el tejado de Moscú cuando la situación es la que es. Eso no tiene nada de serio, ni nada de razonable, ni nada de civilizado, todo se ha dicho. Así que hacemos un llamamiento, una vez más, a la conformación de una élite intelectual a través de una institución para que se pueda producir algún día la comunicación a nivel civilizado y siempre sobre un planteamiento alternativo, un planteamiento que nos haga reconectar con la auténtica civilización. Que este proyecto es fracasado, pues ustedes dirán, ¿cuántas guerras mundiales más necesitamos para reconocer que este proyecto es un absoluto fracaso? ¿Cuántas más? En fin, lo dejamos ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Ayúdennos, apoyen este proyecto. Como ven, la finalidad última de este proyecto nuestro, de este canal nuestro, es en realidad muy sencilla, muy básica, muy elemental. No es nada complicado. Sin embargo, es muy importante, es sumamente importante. Venga, nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.